Licenciado Ruiz Ramos John Ciro, colegas de la facultad. Bueno, me presento, soy el alumno de primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Salud, programa de estudios de tecnología médica y especialidad en laboratorio y anatomía patológica. Soy el alumno Frentzen Jairo Panes Chávez. En esta ocasión les vengo a exponer un tema muy interesante que es el número 6 del sílabo, que titula Bases filosóficas y doctrinas como base de la tecnología médica. Bueno, primero comenzamos con un concepto clave sobre qué es la filosofía. Ya bien se sabe que la filosofía es un punto de vista de, en este caso contemporáneo, es una especie de ciencia la cual se desprende casi a todas las disciplinas que hoy en día conocemos. También se podría decir que se hablan temas como de la moral, la belleza, la experiencia, el lenguaje y de la existencia del ser humano. Bueno, esta palabra etimológicamente viene de dos palabras griegas, que son el philein, que significa amar, y sofía, que significa sabiduría. En este caso, eh, al unir las dos palabras, sería pues el amor al saber, ¿no? El amor al saber, o también la pasión por comprender, ¿no? Bueno, también pasamos a lo que es que la filosofía, un ejemplo, eh, busca, busca la particularidad de la sabiduría, que se amplía en algo más profundo, que son, por ejemplo, las ciencias. Bueno, también se han dado campos de estudios filosóficos que son, la verdad, son muy amplios, que estos suelen coincidir con ciertas disciplinas, pero a la vez la filosofía los trasciende. Se podría decir a muy grandes rasgos, es un saber sobre el saber, o sea, es el pensamiento sobre el pensamiento mismo. Y también se podría decir que sobre el ser humano es capaz de producirlo. Pasamos a lo que es un poquito de historia, que es un conocimiento filosófico. De aquí partimos que esto se obtiene a causa de la práctica de la filosofía, ¿no? Tenemos un gran pensador, un gran filosófico, como Aristóteles, quien nos dijo que la filosofía es el conocimiento de las causas de las cosas. Y bueno, las que sustentaron o sostienen, ¿no?, esta postura se dedican a lo que es a la metafísica, ¿no? Se dedican a la metafísica. Y ahora, alguna pequeña acotación. ¿Qué es la metafísica? La metafísica es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, la estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Ya. Pasamos un poquito más a hablar sobre el origen de la filosofía, ¿no? La filosofía, el origen realmente es, se podría decir, del continente viejo. En este caso, se podría decir que sus orígenes empezaron en Grecia, una Grecia clásica, ¿no? Estamos hablando alrededor del siglo V antes de Cristo, que fue iniciada, ¿no?, o tomada como una génesis del pensador Pitágoras, ¿no?, que es un gran matemático. Más o menos estamos hablando de los años 569 a los 475 antes de Cristo. Quien, esta persona era realmente un sabio, ¿no? Era un sabio que respondió humildemente que más bien era un amante o buscador de la sabiduría, ¿no?, por la cual fue catalogado filósofo. Pasamos a esto,
también hubieron muchos pensadores y grandes filósofos occidentales, como el que tenemos en este caso es Sócrates en los años 470-399 a.C. También tenemos a Platón, que estuvo en los años 427 a 347, también antes de Cristo. Y Aristóteles, en los años 384 a los 322 antes de Cristo. También hubo otros hombres, muchos importantes, ¿no? Como son Demócrito, Diógenes, Heráclito, Tales de Mileto, ¿no? Y un sinfín de pensadores griegos y romanos también, ¿no? También se podría decir que hubo bastantes, o también hubo una importancia en lo que es en la parte oriental, ¿no? Que es en el Asia y el Medio Oriente. En aquí están, pues, ¿no? Buda, Budismo y Confucio, ¿no? Son fundadores importantes de un pensamiento. Bueno, pero en este caso también se basaron a la religión. Bueno, pasando un poquito de historia, pasamos a lo que... ¿Para qué nos sirve la filosofía? Nos hacemos la pregunta, muchos, una incógnita. ¿Para qué nos sirve la filosofía? No se podríamos decir que la filosofía es un asunto del pasado, semejante a la historia, ¿no? Que llevamos. Que- Pero esto fue desplazada por completo por la ciencia, y ya que carece de valor. Esto se debe saber en parte que el triunfo de un modelo pragmático y utilitario, de un pensamiento en el mundo, se valora, ¿no? Las cosas, su aplicación y la práctica inmediata que, ¿no? Lo llevamos día a día. Nos podría decir, no nos lleva más lejos que la filosofía hoy en día es una gran herramienta para el ser humano, la que permite comprender los caminos que toma el pensamiento, ¿no? En este caso, y adelantarse también a los pensamientos. También se podría decir que reconoce dilemas y los problemas que caracterizan cada momento histórico que vive. Eh, en los momentos que pasó la humanidad, cuando imponían, ¿no? Los cambios, los surgimientos en este caso, venía de la opinión pública, a la voz de los filósofos, ¿no? ¿Y esto qué causó? Causó para que pueda ayudar a pensar lo que ocurre, en este caso a determinar justamente cuál es la forma más sabia de hacerlo o realizarlo. Que esto llevaba a un mejor resultado, ¿no? A la larga, en este caso. Pasándonos un poquito más de la filosofía tiene ramas, muchas ramas, como las ciencias, ¿no? Que comprenden diversas ramas. En este caso hablamos una rama que es la metafísica. Algún concepto breve, la metafísica podríamos decir que se centra en el estudio de la realidad, en este caso como la naturaleza, la estructura, sus componentes y principios fundamentales. También tenemos la geniusología. En este caso podríamos decir que es conocida, es la teoría del conocimiento. ¿Qué estudias? Bueno, estudia distintas formas del saber y las dinámicas mediante los cuales se logra este conocimiento, ¿no? Después tenemos otro que es la lógica, que todo el mundo lo conocemos, ¿no? Que se dedica, es el estudio de los procedimientos formales y racionales del pensamiento, la demostración y la inferencia, mediante los cuales podemos demostrar o obtener, en este caso, conclusiones a partir de premisas. Es en caso de los números, ¿no? Otro también tenemos la ética. La ética en este caso se dedica al estudio de la moral,
la virtud, el deber, la felicidad y los códigos de un comportamiento humano, para de algún modo hallar un lugar para lograr hallar el lugar del ser humano, ¿no? En este caso. Pasamos a lo que es la estética, que es la rama que estudia el concepto de la belleza, en este caso, ¿no? Las chicas, y lo hermoso, el significado, ¿no? Y la determinación, en este caso. También tenemos lo que es la filosofía política, que en este caso se dedica al estudio teórico de las relaciones entre los seres humanos en una sociedad, ¿no? En este caso está el poder, las estructuras políticas y el gobierno, ¿no? Etcétera. Otra cosa. También tenemos la filosofía del lenguaje, que en este caso estudia el, cómo el lenguaje como fenómeno, que es una cosa la cual su naturaleza y que está representada para la humanidad, ¿no? Mediante métodos que no son empíricos en este caso, lo cual lo distingue, pues, ¿no? De la lingüística en este caso. Seguimos pasando, pasamos a lo que es, ¿no? Una filosofía y la ciencia. En este caso, en el siglo XVI, ¿no? Se empezó un cambio, una manera distinta, ¿no? De cómo pensar en el lugar occidental, ¿no? Del mundo. Sin embargo, eh, este discurso científico impedía la existencia de la filosofía. En la actualidad tenemos dos puntos de vista de lo cual podemos partir, que es la filosofía científica y la filosofía especulativa, ¿no? Ahora, ¿a qué nos referimos a una filosofía científica? La filosofía científica no es más que nada, o toma, bueno, en este caso toma referencia de los hallazgos de la ciencia y que se dedica a pensar el modo en que estos lo producen, ¿no? En este caso viene el pensamiento del científico evoluciona, que se podría decir, en este caso es un saber organizado por las ciencias modernas. Y pasamos a lo que es la filosofía especulativa, que se mantiene liberada de cualquier atadura, bueno, en este caso respecto de los saberes científicos y de los que cualquier otra forma de conocimiento depende únicamente de su propia, ¿no? De su vida propia. Nos pasamos ya al tema lo que es, ¿no? Las doctrinas como base de la tecnología médica, ¿no? Bien sabemos, en las últimas décadas ha habido un progreso, tanto para la ciencia y la tecnología, bueno, la tecnología médica, ¿no? Que esto ha ayudado a poder tener un mejor resultado, un mejor apoyo, tanto en el diagnóstico y los recursos terapéuticos que se utilizan, en este caso, los pacientes, ¿no? También podemos decir, sacamos el término medicina, ¿es ciencia o arte? Bueno, es un, se podría decir, es un equilibrio donde la ciencia y el arte están en constante homeostasis, equilibrio. Esto no admite, ¿no? Una discusión el papel de la ciencia, ¿no? Que en constante sabemos que la ciencia es el resultado de nuevos conocimientos y recursos tecnológicos, ¿no? Pero el arte, te podría decir en este caso, es la comprensión y administración de aspectos humanitarios, ¿no? Que lo utilizamos o lo llevamos el día a día con nuestros pacientes. También pasamos a lo que es, bueno, una tecnocracia versus el humanismo, ¿no? Bueno, se podría decir que a inicios del milenio, ¿no? La ciencia y tecnología han cobrado una mayor trascendencia en nuestra cultura, que estos han sido logros para su mejor utilización
de los recursos, bueno, en este caso, pues recursos naturales, que han proveído mejores servicios, ¿no? Una mejor comodidad y una mejor asistencia. Bueno, en este caso se puede decir, ¿no?, que la tecnología debe utilizarse para el beneficio de la humanidad y no para lo contrario. Pero en este caso, creo que las personas lo han utilizado a lo contrario, ¿no? Pues sí, para un exterminio, ¿no? Con todas las nuevas etapas y las nuevas formas de cómo la vida tecnológica médica ha cambiado, ¿no? Y ha surgido. También es muy importante las conductas, ¿no? En una sociedad en la cual uno da mayor confianza y seguridad, ¿no? Con los avances tecnológicos que hemos llegado a tener, o obtener en este caso, que ahora ya son computarizados, ¿no? Son computarizados para poder realizar un diagnóstico médico. También tener un esfuerzo en una buena atención médica. También se podría decir en este caso una tendencia creciente a los juicios para una praxis médica. Bueno, que en este caso vienen de la frustración de los pacientes ante un sistema de salud deplorable, ¿no? También, bueno, esta historia ha tenido un impacto, ¿no? Un impacto de la tecnología médica en la historia de... Bueno, a mi opinión, los médicos, los más recientes, sustentan, ¿no?, sus esfuerzos, tanto diagnósticos y terapéuticos, el cual se basan en el uso de recursos, ¿no? En este caso, recursos tecnológicos. Bueno, también se podría decir que aquí hay dos cosas. Uno, el interés y la credibilidad sobre la importancia, el significado de la historia médica, que ha sido un logro, ¿no?, para una mejor comunicación con nuestro paciente en este caso. Y otro se puede decir la habilidad y la destreza para realizar un interrogatorio, ¿no? En este caso, un examen físico hacia nuestro paciente. Bueno, no nos vayamos mucho más del tema porque esa parte ya entra a tallar lo que es sobre la medicina. Bueno, el tecnólogo médico, según el recurso en este caso, de la política de Chile, tiene una doctrina que el tecnólogo médico, bueno, como profesional de la salud, está íntimamente ligado a sus labores, que son lo siguiente, ¿no? Que es la prevención, diagnóstico, tratamiento y el seguimiento de las enfermedades, ¿no? Que promueve más que nada lo que es la salud y el bienestar de una población, del paciente en este caso, ¿no? También se podría decir que el tecnólogo médico tiene que ser una persona competente, pero también tiene que cuidar bastante, ¿no?, la dignidad, en este caso, de los pacientes, que es por ética profesional no puedes, ¿no?, por ejemplo, sacarle un diagnóstico y decir, no, tal paciente tiene tal patología, que no se puede, no es ético como profesional tecnólogo médico, ¿no? Que ya, bueno, esto va partiendo de la doctrina que no, y también del juramento que nosotros hacemos. Y por siguiente, también, ¿no?, posee un margen razonable de juicio a una buena interpretación y a un conocimiento de, en este caso, que es el profesional en tecnología médica, el tecnólogo, ¿no? En conclusión, podemos decir que
La medicina sigue siendo más arte que ciencia. Bueno, eso sí. También podemos decir que en relación el médico-paciente deben prevalecer valores humanísticos. Eso lo estaba hablando hace un momento. También que la tecnología, en este caso, es una buena herramienta. Una herramienta que nos ha ayudado muy grandemente en poder llevar a cabo un mejor diagnóstico, ¿no? Una mejor interpretación de una cierta patología. Y bueno, en este caso me despido docente y eso es todo en lo que viene a ser mi exposición. Muchas gracias.